Listo, chicos. Entonces, continuando, quiero que tengan muy claro entonces que son cosas muy diferentes, lo que es el crecimiento económico y el desarrollo económico, pero que están muy ligadas, pues, digamos, en el tema de un país, ¿sí? La diferencia entre crecimiento y desarrollo radica en que el primero solo se refiere al avance alcanzado por un país en lo concerniente a las variables económicas que vamos a ver en el siguiente objetivo. Que son el Producto Interno Bruto, que es el PIB, el ingreso nacional, la inversión, el consumo, etcétera. Mientras que el segundo es un incremento en todos los niveles de la población, ¿sí? O sea, no solo lo económico, sino que también va muy ligado a lo que son los valores humanos, los valores culturales, sociales, entre otros. ¿Bien? O sea, que ya es todo lo que digamos, lo que crece una persona directamente, ¿verdad? Entonces, todo eso es medible, todo eso se mide, digamos, en números y eso nos genera tanto un crecimiento como un desarrollo económico. Bueno, nos dice que también se asume que hay crecimiento cuando este se efectúa con recursos internos, o sea, que no provienen de otra economía, ¿sí? Entonces, lo que les decía, no es solo que llegó una empresa del exterior y entonces invirtió en el país y por eso el país creció. Y entonces que las empresas que se generan acá no están dando crecimiento. Y por eso es que es muy importante el tema del emprendimiento en el país, ¿sí? Y por eso tiene, por ejemplo, su propia ley, su propio decreto, ¿sí? Que fue el que vimos a principio de año. Eh, esa ley, ¿sí? Me permite que la gente pueda emprender y que tenga unos recursos para que puedan emprender, porque a través de esos emprendimientos, pues yo también puedo hacer crecer la economía del país. ¿Sí? Vamos a ver este pequeño video. Este no es el que les voy a mostrar, pero pues esto viene como incluido, ¿sí? Sí, esa es esa diapositiva, profe. No.
Listo, chicos. ¿Sí? Entonces, ahí está como un resumencito de lo que habíamos visto. ¿Sí? Ahora, quiero que tengan en cuenta que todo esto del crecimiento y el desarrollo económico tiene que ver con, digamos, algunas variables que tiene cada persona. No sé si ustedes estuvieron, pues, ahí en el video lo dice, como que la diferencia entre lo que es el crecimiento y el desarrollo de un país es que el crecimiento tiene que ver con unos indicadores que tienen que ver con el país como tal, pero el desarrollo de un país tiene que ver ya con el individuo como tal, ¿sí? Cómo se desarrolla el individuo, ¿sí? Y ya lo generalizan, pues, digamos, a los 50 millones de personas que somos en el país. ¿Sí? Entonces, quiero que vean algo que nos dice el director del DANE. Bueno, no sé si el director, pero tiene que ver con el DANE, donde quiénes son pobres en el país. ¿Sí? Entonces, vamos a visualizar este video. Este video fue del 2018, ¿sí? Cuando inició, pues, la era Duque. La clase media, ¿en qué rango se ubica? Entonces, eso en última lo que implica es que familias que han logrado salir de este ingreso, digamos, por ejemplo, una familia de 4 personas, que 4 personas de 250.000 pesos por persona es alrededor de 1 millón de ingresos mensuales. Si están por encima de eso, ya están en una clase vulnerable y están yendo hacia la clase media. Pero el rango de la clase media es, según estos datos, quien gane más de 590.000 pesos. Quien gane entre 250.000 y 590.000 Es por vulnerable. persona. Por persona. Es vulnerable. Es vulnerable y está yendo a la clase media. ¿Está saltando a la clase media? Sí. ¿En serio? Y la clase media, por eso vemos que encima de 590.000 pesos es que ya están consolidados en la clase media y están llegando a ingresos altos. ¿Y hasta cuánto? ¿Hasta qué tope? Y ahí sí ya el ingreso no tiene un tope, porque pues después de la clase media, en efecto, las personas de clases medias y altas, pues ya los ingresos son muy superiores. Aquí estamos concentrados sobre todo en las personas de clase media, que es personas que están en una clase vulnerable entre 250.000 pesos y 590.000 pesos y entrando en la clase media. O sea, si una persona se gana 591.000 pesos, ¿es de clase media? Deja de ser pobre. Ya no es pobre. ¿Ya no es pobre por 1.000 pesos de diferencia? Sí, esa es la forma en que lo medimos y está entrando en esa clase media, que de todas maneras sabemos que es que por clase media no es que tenga ya todas las oportunidades en la vida, sino que tiene unos ingresos que les permiten suplir unas necesidades básicas. Pero así es muy fácil aumentar la clase media también. No, es decir, sacar a la gente de la pobreza bajo esta metodología es muy sencillo. No es tan fácil, ¿por qué? Porque fíjese que esta es una medida por cada miembro del hogar. Si el hogar tiene varias personas, realmente necesitamos que un hogar gane, por ejemplo, si tiene 2 personas, necesitamos que gane más de 1.200.000 pesos para que todo el hogar se considere que está saliendo de la pobreza y está en la clase media. Pero en un país como este que es tan desigual. Sí. Lo dicen la CEPAL, lo dicen las autoridades internacionales, multilaterales. Bueno, es el segundo país más desigual de Latinoamérica y uno de los más desiguales del mundo entero. Hablar de clase media después de 590.000 pesos es injusto. ¿Pero por qué creemos que es importante esta definición? Porque las personas que en esta medición están por encima de ese ingreso, que lo llamamos de una clase media, pero es una clase media que no estamos diciendo que ya tiene todo desarrollado y que tiene todas las oportunidades. Creemos que en el plan de desarrollo, y como lo ponemos en el plan, estos hogares y estas familias necesitan acceso a un trabajo decente, a un trabajo formal que les permita tener un ingreso por encima del salario mínimo. ¿Y cómo lo van a hacer? Consolidarse. ¿Cómo lo van a hacer? Es decir, de varias formas. A ver. Por una parte, tenemos una gran apuesta en los recursos que se van a invertir en el plan de desarrollo por la equidad. Y la equidad en varios sentidos. Uno, educación. Creemos que la principal manera en que las familias colombianas pueden salir de la pobreza y llegar y consolidarse en la clase media y ojalá pasar a la clase alta eventualmente es a través de las oportunidades de educación. Que todos los colombianos tengan, sin importar dónde nacieron o sin importar cuál es la cuna en la que nació, tenga acceso a oportunidades de educación para sus niños con una meta de que lleguemos a 2 millones de niños en preescolar y que tengamos plan de alimentación escolar en 7 millones de niños para que tengas todos los nutrientes para poder progresar. Es decir, si una persona vive debajo de un puente pero se gana 591.000 pesos,
es de clase media. Y no, eso es un buen punto porque otra de las formas que tenemos para medir pobreza es que no todo se mide por ingreso, sino hay una medida de la pobreza que intenta medir cuál es el entorno que tienen los hogares, que es una medida que dice si el hogar tiene, por ejemplo, un techo adecuado, si tiene un suelo adecuado o está viviendo en un piso de barro, si tiene acceso a la salud, si tiene un empleo. Esa es una medida que nosotros también ponemos porque entendemos que no todo es tener un ingreso, sino también tener un entorno adecuado. En esa medida de lo que se llama una pobreza multidimensional. Sí, unos términos que se inventan a veces los economistas. Así es, pero que en últimas lo que te dice es que el entorno de los hogares y de las familias sea el adecuado. Y en ese también planteamos que tenemos que sacar a 2.5 millones de personas de la pobreza multidimensional. Bueno, ¿Cómo lo vieron? Opiniones. Qué desigualdad tan zapa. No. Complejo, profe. Se van hablando todo relajadito. Opiniones, escucho opiniones. Hay mucha pobreza. Vea, muchachos, eso, él habla muy bonito, ¿cierto? Él habla muy bonito. Pero, profe, hay y que saber algo. Ellos hablan todo eso y nunca. Como un profesional. ¿Qué pasa? Resulta que él, y yo no sé si ustedes vieron las caras que hacía Diego Alvira, porque es que él sabe, ¿sí? Que eso no es tan así como lo estaba diciendo el señor. Resulta que está diciendo que una persona que se gane 591.000 pesos ya pasa a ser de clase media. ¿Y eso con qué fin digamos que lo hacen? Con el fin de poder decir, es que la economía creció, es que el desarrollo económico del país creció, ¿sí? Porque entonces ya no estamos diciendo, digamos, que hay, no sé, la verdad no sé exactamente el número que hay, pero digamos, ya no hay los 15 millones de pobres que hay en Colombia, sino que ya hay 9, porque ya los otros 6 ya no son pobres, sino que son clase media, ¿sí? Porque ya se ganan más de 591.000 pesos. O sea, que solo como para cambiar los números y ya. Eso es para poder mover los números y como en esa época, eso fue en el 2018, como en esa Pero época... entonces, digamos, los que se Duque- ganen más de 90.000 pesos, ¿qué? Siguen siendo clase media. Por eso, ¿cómo así? Sí. O sea, que, digamos, una persona por mes gane más de 590.000 pesos. Ujú. ¿Sigue siendo de clase media o ya vas a pasar a clase alta? No, Si es no ganan- sigue siendo clase media. Por eso yo creo que él no quiso decir o no quiso hablar ahí del tema de clase alta, ¿sí? Pero miren que Diego le pregunta y él dice, no, es que ya después de ahí la clase media y la clase alta pues ya tienen otros conceptos y otras perspectivas, pero él nunca habla de eso, de esas perspectivas, ¿sí? Él simplemente habla del paso de clase pobre a clase media, ¿sí? Pero tampoco Entonces, es tan fácil porque una persona, digamos, pobre, no puede vivir con 591.000 pesos al mes. no puede vivir, es que casi invivible, ni siquiera el salario mínimo alcanza. Sí. O sea, es tener en cuenta eso, es que ni siquiera el salario mínimo que está en 890.000 pesos alcanza, ¿sí? O sea, digamos que es algo que, pues, bueno, yo les decía que digamos que esa entrevista fue en el 2018, en ese momento Duque estaba teniendo, digamos, como el problema de que estaba perdiendo popularidad, ¿sí? Entonces la popularidad de Duque estaba en el piso y pues llega este señor, dicen, aumentamos la economía tanto por ciento. Claro, entonces ante el mundo, ¿sí? Ante los otros países, la economía creció porque hay menos pobres, la gente está viviendo mejor. Mire que al final habló de que querían aumentar la población escolar porque saben que la población pobre muchas veces ni siquiera tiene para mandar a los hijos al colegio, ¿sí? Entonces, de esa manera lo que querían o lo que quisieron hacer fue mover los números para decir a fin de año o en esas mismas fechas, no, la economía creció 1.5%, es que es una maravilla el señor Duque, ¿sí? Como le digo, no hablo mal de ningún político porque no es la idea, ¿sí?
pero hay que ver las cosas como son, ¿sí? Ahora, digamos que más, hay otro video, pero la verdad no lo encontré, donde dicen que una sola persona ya no es pobre a partir de los 250.000 pesos, ¿sí? O sea, no es clase media todavía, pero ya no es pobre, Pero ¿sí? uno que va a sobrevivir con eso. No sobrevive nadie. Es que 250.000 pesos, si usted puede pagar su mercado, es mucho. Arrendamiento. O las Ni siquiera el personas que arrendo, es que no le arrendan. alcanza para el arrendo. A punta de cajas de arrochino. Hoy en día una habitación como mínimo está valiendo 250, Otros 260.000 más. pesos. Eso vale, una habitación, pues. ¿Sí? Y entonces, ¿con qué come? Pero lo Entonces, que Ay, Dios hablaba ese mío. señor era que era, o sea, pasaba a clase media solo si todos los integrantes de la casa pasaban sí. solo de 590.000 pesos, pero de igual, Ajá, pero si usted vive solo, entonces con 590.000 pesos vive, ¿no? Es imposible. Es imposible, o sea, es imposible. Y es más, listo, digamos que los dos salarios, listo, se ganan 1.182.000 pesos las dos personas que vivan. Tampoco alcanza, o sea, no alcanza. ¿Sí? Entonces, eso era lo que quería que vieran, porque digamos que así se maneja el tema de lo que es el crecimiento económico, el desarrollo económico de un país, ¿sí? A partir del movimiento de esos indicadores, ¿sí? Que muchas veces maquillan para poder, digamos, obtener aceptación, digamos, a través de los medios. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? Quiero escuchar más opiniones. A Kevin no lo he escuchado hoy. Profe, ¿Cómo que no? No lo he escuchado. Pues aquí estoy, profe. Por eso, su opinión del video. Ya le doy la palabra a Melanie. Opinión que no, muy ratas, ¿cómo así? Que en vez de cambiar los números, cambien el país, ¿cómo así? ¿Y cómo cree que deberían cambiar el país entonces? Pues yo qué sé, dando más oportunidades porque aquí hay mera desigualdad. Mucha corrupción. ¿A usted cuánto le pagan? ¿Quieren saber en serio? contó que según eso es clase media. Según eso, yo soy clase media. ¿Cuánto le pagan? 250.000. Me pagan Por ahí 600. 680. Igual muy poquito, uy, ¿no, no, profe? profe, eso es muy poquito. Eso no es nada. El único que Resto, gana más, Yo, usted los no únicos que sabe. ganan más ahí son los profesores de inglés. Y eso que ni ganan tanto. y eso que les toca todo el día, Ujú. porque ellos trabajan casi 12 horas. Ellos trabajan de 7 a 6 de la tarde. Y se ganan como 1.100.000. Solo los de inglés. Los demás que también trabajan todo el día se ganan 900 y pedazos. Y ahí es donde otra cosa que yo voy. Si usted trabaja con el gobierno como maestro, usted gana por escalafón. No sé si ustedes saben cómo es ese tema. No. Sí, pero en algunos colegios privados también se gana por Pero escalafón. entonces, ¿cuánto gana un profesor que va a dar clases en un Espera, sí, colegio verá. público? Espera, y verá. Es que sí, Dayana, tienes toda la razón, pero pagan menos, no pagan lo mismo que los escalafones. Espera, yo hago acá una cosa. Listo. Resulta que cuando existen varias, digamos, el proceso de educación, el proceso educativo en el país es el siguiente. Usted termina su bachillerato y pasa a ser o un técnico o un tecnólogo, ¿sí? Si lo quiere hacer, o directamente una carrera profesional, ¿sí? Ya sea una ingeniería, una licenciatura. Eso es lo que se llama pregrado, ¿sí? Entonces está el técnico, el tecnólogo y está el pregrado después, ¿bien? El técnico y el tecnólogo son opcionales, no necesita hacerlos. Pero si los quiere hacer, pues digamos que hay ese proceso. Pero usted puede entrar directamente al pregrado, ¿bien? Después del pregrado sigue lo que se llama posgrado. En posgrado hay dos opciones, usted hacer una especialización o usted hacer una maestría.
¿sí? Y después de eso viene algo llamado doctorado, ¿sí? Por eso la frase de que doctor se le dice a cualquiera, es cierto. Es como enfatizando en que no se le debería decir a cualquiera. Y después está el postdoctorado. Pero pues acá en Colombia creo que solo hay 2 postdoctorados y no sé en qué, digamos, en qué se enfatiza. ¿Por qué les digo esto? Porque en el nivel, digamos, de educación, cuando usted se quiere meter en la parte profesional de la educación, hay otro, digamos, otro ítem más. Está después del bachillerato, hay unos colegios especializados que se llaman, que son conocidos por como normal superior. No sé si los conoce. ¿Sí? Que son los que salen con un técnico en maestría, con un Que son técnico en enfatizados en licenciatura, ¿no? educación. O sea, si usted quiere ser maestro, haga los 2 años adicionales y usted sale como un técnico o un tecnólogo, no sé, en algo de educación, ¿sí? En educación, pues, como para básica primaria. Entonces, no son obligatorios, ¿no? Esos no son obligatorios, pero si los quiere hacer, lo puede hacer. Entonces, usted sale, está el escalafón viene así, los normalistas, los que hacen pregrado, que son los licenciados, los que hacen un posgrado, que hacen parte de lo que es una especialización, los que hacen posgrado como maestría, o los que hacen doctorado, sí, doctorado. ¿Bien? Así es el escalafón. Entonces, si usted entra como normalista, usted puede entrar a trabajar con el gobierno como normalista. Para usted entrar a trabajar con el gobierno, tiene que hacer un concurso, ¿sí? Ese concurso ya digamos, le da el puesto en la educación pues, pública del país. Si usted entra como normalista, en este momento el escalafón de normalista está pagando 1.400.000 pesos, ¿sí? O sea, usted entra como normalista a trabajar en un colegio público, usted queda ganándose eso. Bueno, cada escalafón tiene 3 etapas. Cada escalafón está dividido en etapa A, etapa B y etapa C, ¿sí? Esas etapas usted se las va ganando por medio de antigüedad. Entonces, si usted, digamos, está como normalista, ¿sí? Que es el escalafón 1, usted entra en el 1A, ¿sí? Entonces, si usted está como normalista, entra en el 1A, pero usted lleva un tiempo y siguió como normalista porque pues no ha ascendido o no ha... Entonces pasa o puede pasar al 1B. Se va a ganar por ahí 100.000 pesos más, ¿sí? Digamos que así funciona pues ese tema. Está ese escalafón, entonces 1.400.000 para el normalista. Viene el licenciado que está ganando aproximadamente 2.200.000, ¿sí? El licenciado. Sigue el de la especialización que queda ganando como 2.700.000. Sigue el magíster que queda ganando como 3.300.000. Y sigue el doctor que queda ganando casi 4 millones de pesos, ¿sí? Digamos que así funciona y cada uno tiene su división A, B y C, ¿sí? Entonces, el máximo escalafón sería, digamos, el de doctor el doctor con escalafón C, que queda ganándose casi 7 millones de pesos. Ese es el escalafón máximo, digamos, en la educación pública. Pero entonces, ¿por qué digo yo que, pues, digamos que no debería haber tanta diferencia, digamos, en ese aspecto? ¿Sí? Entonces, si yo soy licenciado, pero pues no he concursado y me toca trabajar en un colegio privado, me toca asumir que me gane 700.000 pesos como me gano yo, ¿cierto? Y tengo más trabajo, porque aquí, digamos, el rector o los rectores de colegios privados buscan que los profesores hagan mucho mejor su trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los colegios, para poder que ellos puedan asignar una pensión más alta, les miden unos indicadores, ¿sí? Entonces, si esos indicadores superan, digamos, el límite que les da el Ministerio de Educación ese año, entonces al otro año ellos van a poder cobrar o generar un cobro más alto, ¿sí? Entonces, a los profesores de colegios privados, pues digamos que les conviene que los profesores hagan mejor su trabajo y entonces ponen mucho más trabajo o sobrecargan de trabajo a los profesores, ¿sí?
cosa que no pasa en un colegio público. ¿Qué pasa en un colegio público, por ejemplo, en este momento? En este En los momento ellos no colegios están dando, públicos no están haciendo nada. ellos no están dando clases. Ellos tuvieron que hacer unas guías en vacaciones, tuvieron que hacer unas guías, que esas guías se les mandaron a los papás o en algunos casos a los colegios para que se imprimieran y los papás tenían que ir por ellas. Eso es todo. ¿Sí? Ellos no están dando clases y Y en están ganando algunos más. ni siquiera mandaron las guías. Exactamente. Entonces, es que es más, o sea, ellos no tienen, o sea, el colegio público no tiene cómo obligar a los estudiantes a que estudien, porque es que no tienen cómo soportar de que hay gente que no tiene la tecnología necesaria para, digamos, hacer o acceder a este estudio, ¿sí? El país no tiene el Profe, soporte, no tiene el soporte tecnológico para, digamos, para darle la educación virtual a todos, señora. yo en estos días fui a un supermercado porque tenía que comprar algo, ¿cierto? ¿Sí? Y había una señora diciéndole a otra, es que, no, pues a mí me llamaron y me dijeron que sí, yo tenía computador. Y yo Sí. le dije que sí, pero es que me preguntaron si tenía internet, porque yo internet no tengo, entonces ¿cómo mi hija va a tener clases? Entonces la señora le preguntó, y ahí su hija estudia en un colegio público o privado. Es que no en uno público, pero es que tenemos que ir a donde los profesores. Dice que hasta las casas de los profesores dice que a conseguir los trabajos. No, es que Ellos, por eso, o sea, a ellos les dan todas las facilidades, ¿sí? y ganan más. Ajá. Y ganan más. Entonces ahí es donde yo, pues, no estoy muy de acuerdo, pero pues lastimosamente así se maneja todo. No todos los colegios privados son de esa manera, ¿sí? Aclaro. Hay colegios privados que tienen un sueldo mucho mejor. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el Colegio San José, que queda pues por acá cerca al centro. El Colegio San José a todos los profesores les paga 1.600.000, 1.700.000, creo que está el salario, ¿sí? Entonces, bueno, es un salario que no es igual, ¿sí? O sea, no es el que de un colegio público, pero pues digamos que se acerca mucho más, ¿sí? Para, digamos, el trabajo que hay que realizar. Entonces, bueno, eso es un tema muy complejo porque pues, lastimosamente las cosas acá, digamos, se manejan de esa manera. Pero ¿y usted por qué quiso meter al colegio? Porque necesito adquirir experiencia. Porque esa es otra cosa. Digamos que los colegios que pagan harto, obviamente exigen que el maestro tenga experiencia. La verdad, pues yo no tenía experiencia. Yo lo que sí tenía experiencia era como yo fui formador en un contact center, en Adentro exactamente. Y pues la experiencia fue de 2 años, pero pues no es lo mismo una educación para el trabajo que una educación, digamos, de colegio. Igual casi En- todos los profesores que entran ahí entran por experiencia. Sí, si ustedes se dan cuenta, todos los que han tenido de física, porque creo que han pasado muchos, ha sido por experiencia. Eh, bueno, para cerrar un poco el tema, entonces, lo que les quería hablar o decir era sobre el tema, digamos, después de la pandemia, ¿sí? ¿Qué va a pasar después de la pandemia en el país y en el mundo? Resulta que el país y el mundo van a entrar en algo que se llama, ya me acordé del nombre, recesión económica, ¿sí? ¿Han escuchado el término? No, No. pero no se supone que ya todo va a aumentar más de lo normal. Aumentar más de lo normal, ¿cómo así? Sí. O sea que Profesor, que la tasa de valores va a subir más de lo que estaba. Pero lo que les dije al principio, o sea, va a aumentar paulatinamente, o sea, no va a aumentar todo de una. Eso es lo que se llama recesión económica, o sea, se va a mantener en un equilibrio, ¿sí? Como está, digamos, en este momento y se va a mantener en un equilibrio mientras poco a poco se va reactivando toda o totalmente la economía en todo el mundo, porque es que a Colombia no le afecta solo la economía de Colombia, sino que le afecta a la economía de los demás países. Dayana. profe, eso de recesión económica no es que le van a dar un tiempo a las empresas para que vuelvan a retomar y les perdonan ciertas deudas o se las aplazan. No, eso, pues eso es como eso es un alivio económico.
Eso es un alivio económico. Entonces, lo que hace el alivio económico es que por medio del dinero del Estado, ¿sí? Y ahí es donde volvemos al tema de que aquí hay mucha corrupción. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar sobre un decreto que sacaron hace poco, el decreto 490 y algo me parece, donde se daban unas ayudas para las entidades financieras, ¿sí? Para que esas entidades financieras pudieran darles unos alivios económicos a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, ¿sí? Y esos alivios económicos en realidad pues, son unos préstamos que hacen las entidades financieras a esas personas o a esas empresas. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Digamos, la ayuda a esas entidades financieras fue de aproximadamente 3 billones de pesos. ¿Sí? ¿De dónde sale tanta plata? No sé, pero 3 billones de pesos. ¿Sí? Resulta que esas entidades financieras empiezan a trabajar con ese dinero. No todos los empresarios van a adquirir, digamos, esos préstamos. ¿Sí? Entonces, es un dinero que van a obtener las entidades financieras que son las más ricas en el país. Vamos a hablar del tema de Ardila Lule, por ejemplo, o vamos a hablar del tema de Sarmiento Angulo. ¿Sí? Ya les doy la palabra, ya le doy la palabra. Y el señor Sarmiento Angulo viene y se jacta diciendo, es que voy a ayudar al país dándoles una donación de 80.000 millones de pesos. Oh, gran dinero. En realidad 80.000 millones de pesos no es nada. Y eso nos dimos cuenta este domingo pasado que hubo una donatón, digamos, en Bogotá, donde se recogieron casi 60.000 millones de pesos. Entonces, si en una donatón recogen eso, un alivio de 80.000 millones de pesos no es nada. Una ayuda de ese valor no es nada. Pero ¿por qué lo hizo el señor Sarmiento Angulo? Resulta que cuando usted hace una donación, el gobierno digamos, en agradecimiento, ¿sí? Lo que le dice a usted es que esos 80.000 millones le agradecemos diciéndole, no, usted este año no va a tener que declarar renta porque usted nos donó ese dinero, ¿sí? Entonces, este señor Sarmiento Angulo pues no va a tener que declarar renta este año. Solo por Y donar pues esa plata. solo por donar esa plata. Y resulta que ese señor pues tiene el Grupo Aval, que son los 4 bancos más importantes de Colombia, lo que es el Banco Bogotá, el Banco de Villas, ¿sí? El Banco de Occidente y el Banco Popular. Y pues fuera de eso, con el decreto también obtuvo ganancias porque le están dando dinero para poder ayudar supuestamente a los pequeños y medianos empresarios. Eso también fue un escándalo como, vamos, a nivel nacional, ¿sí? Pero entonces, no hablemos más de corrupción. ¿Quién iba a hablar? Profe, yo tengo una pregunta. Espera que Melanie iba a hablar, sí. Hágale. Sí. Ya, Melanie. Profe, pero las personas que lo que estaban diciendo que iban a dar como esa ayuda, con un préstamo de como de 3 millones, no lo pueden adquirir todas las personas porque están poniendo como muchas restricciones para ese préstamo, que no pueden estar como que reportados ninguna vez, algo así, o sea, están poniendo demasiadas cosas, entonces muchas personas apenas están empezando, digamos, los negocios o las empresas, y a muchas personas les va a tocar quejar todas las empresas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ese préstamo, pues igualmente 3 millones, hay unos alquileres que cuestan más de 3 millones, la mayoría, y eso pues prácticamente no les da para nada. Por eso te digo, o sea, eso que supuestamente ese dinero que les dieron a las entidades financieras para que apoyaran a las pequeñas y medianas empresas, se lo van a terminar quedando las entidades financieras, o sea, eso no va a moverse casi de ahí, ¿sí? Entonces, bueno, es un tema de corrupción muy grande y que no nos permite tener un crecimiento y un desarrollo económico. Aleja. Profe, es que yo tengo una pregunta. La cosa es que yo quiero saber de dónde sale eso, lo que es ¿cómo se llama? Madres en Acción, ¿cómo se llama? Familias en Acción. Familias en Acción. Familias en Acción, jóvenes, yo no sé qué, ¿eso de dónde sale? Bueno, para eso nos tenemos que, digamos que, decir primero de dónde sale el dinero que obtiene el gobierno, supuestamente. ¿Sí? Resulta que el gobierno, pues, digamos, es una empresa, ¿sí? O sea, un país es una empresa como tal, ¿sí? Donde yo, como empresa, pues, empiezo a pagarle, digamos, a mis empleados, ¿sí? Entonces, el dinero que yo obtengo a través de impuestos,
porque es que el dinero que se obtiene a través de impuestos es un furgo de plata, ¿sí? Digamos que el gobierno lo que hace es empezar a repartir esos dineros por gobernación, o sea, por departamento. Y ya pues el gobierno lo que hace es que a través de unos planes de desarrollo, ¿sí? Lo que hace es que esos dineros los empieza a repartir en esos planes que hacen, valga la redundancia, en esos planes de desarrollo. Quedan 2 minutos. Entonces, ese dinero sale ¿verdad? De los impuestos. ¿Qué pasa, digamos, en temas, por ejemplo, de la pandemia? En temas de la pandemia, resulta que hay algo llamado Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que es el encargado es como un banco mundial, ¿sí? Es como un banco a nivel mundial que le hace préstamos a los países, ¿sí? Resulta que el Fondo Monetario Internacional les hace un préstamo, digamos en esta época de pandemia, a Colombia le hicieron un préstamo no sé de cuántos billones, ¿sí? Para que pudiera suplir las necesidades de la gente. Entonces, digamos que esos programas que generan para supuestamente ayudar a los pobres, no son más o no salen más de los bolsillos de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que pagamos los impuestos y eso va digamos, como al fondo del país, ¿sí? Entiendo. Bien. Sí. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Estuvo chévere el tema? Uy, sí, Sí, sorprendido. pero chévere. Desde que no hace tarea, muy chévere. Bueno. Entonces, Dayana, para dentro de 8 días me va a preparar unas... No, mentiras. Mentiras, muchachos, ¿no? Pues eso es todo por hoy, muchachos. Nos vemos el martes nuevamente. Bueno, no, el martes recuerden entonces que yo les activo pues en la plataforma la tarea de PLM para que me la suban, ¿listo? Sí, señor. Bueno, profe. Bueno, muchachos, feliz día. Igualmente. Chao, profe. profe. Igualmente. Chao, profe. Chao.